Porque al enemigo no le conviene que conozcas el verdadero significado de la palabra manso y violento. Te lo cuento. Esto es la palabra del Rabí. Comenzamos. Mateo capítulo 5, verso 5 dice que los mansos heredarán la tierra, aleluya. Es una hermosa palabra, es una hermosa promesa para los hijos de Dios. Por otro lado, en el mismo libro de Mateo capítulo 11, verso 12 dice: desde los días de Juan el Bautismo hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Otra es tremenda palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, la palabra de Dios nos está incitando a ser mansos y a ser violentos. Y sabes, es interesante que para algunos hijos de Dios esto aún les pareciera que es un poco medio conflictivo. ¿Cómo está eso de que nos invita a ser mansos y violentos al mismo tiempo? Pero si algo hemos aprendido, mis hermanos, a nuestros 45 años de edad, es que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios es veraz. Es solo que algunas veces tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Clamar al Espíritu Santo para que Él nos la revele, nos las muestre. ¿Qué significado real tiene la palabra manso desde el contexto bíblico, amado hermano? Te voy a invitar a que te imagines que vas a visitar a una amistad tuya, la cual tiene una hermosa mascota, un pitbull, un husky siberiano, un pastor alemán belga. Son animales grandes, ¿no? Y te dice: pásale, no te preocupes, es manso. ¿Tú entiendes que te está diciendo que ese animal no te va a atacar, no te va a morder porque es manso? Y de alguna manera, mis hermanos, en nuestra mente nos hemos programado para entender o para vincular esta palabra manso con algo o alguien inofensivo. Aún maestros en la palabra, aún algunos pastores, ministros de Dios, entienden y enseñan que eso es mansedumbre. Y con todo el respeto del mundo, a esos hombres, a esos siervos de Dios, pero hemos malentendido la palabra de Dios. Pero yo te pregunto, ese mismo animalito manso, que jamás ha atacado a nadie, que es el ser más dócil del mundo, que está acostumbrado a convivir aún con niños y le han dado la confianza para convivir con niños, ese animalito, si por alguna razón, amado mío, tuviera que defender su vida, su integridad, porque alguien le está atacando, o defender la integridad de alguien de su familia, de un miembro de la familia donde él se está criando, que los ve como parte de su grupo, yo te pregunto, ¿tú crees que no atacaría? ¿Tú crees que no se defendería? ¿Verdad que sí? Porque a final de cuentas, aunque sea manso, sigue teniendo garras, sigue teniendo colmillos, sigue teniendo armas para defenderse. Te hago esta ilustración, amado, porque ser manso está lejos, pero muy lejos de ser alguien que no puede provocar daño, que no está preparado para lastimar. ¿Sabes que
si algo no está preparado para defenderse o por naturaleza no se puede defender, no sería alguien manso, sería alguien débil e indefenso. Y no hay nobleza en la debilidad, no hay virtud en ser débil. Nuestro Dios, el Dios al que servimos, no es un Dios de gente débil, es para valientes, es un Dios de guerreros. Fíjate, la misma palabra dice Jehová de los ejércitos. Tú eres un guerrero de Dios. Dios no se equivocó el día en que te llamó a servirle. Dios no se equivocó el día en que se presentó en tu vida, porque cuando te miró a un guerrero, a una guerrera, a un valiente, a una mujer esforzada, a una mujer digna de ser llamado o llamada hijos suyos. Amén. Entonces manso no tiene nada que ver con la debilidad. Manso es algo diferente. Quiero presentarte otra ilustración. Imagínate en la época antigua un grupo de guerreros o dos naciones se entraron en conflicto. Estamos hablando de la época donde solamente se manejan espadas, arcos y todas esas herramientas de la antigüedad, ¿no? Todas esas armas de la antigüedad. Entonces estas dos naciones están en guerra. Un grupo de guerreros recibe sus órdenes de ir a atacar un poblado enemigo. Estos son hombres capacitados, entrenados para arrebatar la vida con armas. Él arma su espada sobre una extensión de su brazo, de su cuerpo, porque son hombres calificados y capacitados para hacerla. Cuando estos hombres llegan al poblado, amado mío, se dan cuenta que en el poblado no hay guerreros, solo hay mujeres y niños, solo hay gente débil, gente indefensa. Pero sus órdenes son arrebatar, arrasar con todo el poblado. Y están preparados para hacerlo y tienen las herramientas para hacerlo. Mas sin embargo, si estos guerreros deciden en su corazón que no van a desenvainar sus armas, su espada, en contra de esa gente indefensa, déjame decirte que esa persona sería mansa. Esos serían hombres mansos y hay nobleza en ellos. Cuando una persona tiene la posibilidad para lastimar justificadamente a otro porque estaban en guerra y era, a final de cuentas, un pueblo enemigo, y decide no hacerlo aunque pueda, eso es un ser manso. Hay mansedumbre en su corazón. Una persona mansa, amado mío, dicho así, no es una persona débil que no puede dañar, no se puede defender. Eso es otra historia. Una persona mansa es una persona que decide en su corazón no defenderse o no lastimar si no es necesario. No llegar a la violencia si no es necesario. Eso es ser manso. Puedo dañar. En algunas ocasiones tengo el derecho de provocar daño, pero decido en mi corazón no hacerlo, porque considero que no es necesario. Esa es mansa. El enemigo no quiere que seas manso. El enemigo quiere que seas débil, que no te puedas defender. El enemigo quiere confundir, o ha confundido a muchos hijos de Dios, haciéndoles creer que sería injusto o incorrecto defenderse y defender a sus seres amados. Y no estoy hablando más de golpes de violencia, estoy hablando de cuando a tu jovencito, a tu jovencita lo avergüenzan, los humillan. Ay, somos cristianos, hay que poner otra mejilla. Que esa es otra historia, es otro contexto. Nada de eso. La Biblia dice que los mansos heredarán la tierra
aquellos que están capacitados, aquellos que tienen las armas necesarias para acabar con alguien, pero en su corazón han decidido no hacerlo si no es necesario. Ese es el manso. Tú eres un manso en el nombre del Señor, aleluya. Ahora, ¿qué es violento? Porque la palabra dice reino desde los días de Juan el Bautista. Porque la palabra de Dios dice que desde los días del Juan el Bautista hasta la fecha, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Qué es ser violento? En este tiempo de censura, en estos tiempos en estos tiempos de censura, en estos tiempos donde la sensibilidad brota a flor de piel con nuestros prójimos en las redes sociales, es difícil, mis hermanos, entender o darle contexto a la palabra violencia. Porque luego nuestra mente la vinculamos con alguien que le gusta golpear gente, más aún con hombres capaces de maltratar a mujeres, de faltarle el respeto a mujeres. No, pues llegamos a un punto mucho más allá todavía. Basta con hacer sentir mal, aunque la persona haya entendido mal la palabra, para que diga me siento violentado. Entonces violento lo hemos llegado a ver como algo malo, como algo dañino, como algo perjudicial a la sociedad. Y no hay nada más lejos de la realidad. Por eso la palabra de Dios nos incita a ser violentos. Ahora, ¿qué es violento realmente? ¿En qué concepto se dice la palabra violento? Ok. Cuando dice la palabra de Dios, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, se está refiriendo a personas que son aventados, que son arrojados, personas que salen al frente, que están dispuestos a ponerse por delante, a personas atrevidas. Mira, amado mío, hace algunos años atrás, en mi juventud, las personas que me saben, conocen que es una persona violenta en el mal sentido de la palabra. Pero desde hace algunas décadas que le entregamos nuestra vida al Señor, Él ha ido moldeando nuestro carácter. Su palabra, que es viva, ha ido cambiando nuestra forma de pensar y nuestra manera de sentir, y por ende nuestra forma de actuar. Y a nuestros 45 años de edad, amado mío, que por cierto los estamos cumpliendo este 14 de octubre, déjame decirte que hemos entendido que si éramos violentos para las cosas del mundo, para las cosas de allá afuera, ahora tenemos el deber de ser violentos para las cosas de Dios. Tenemos que ser arrojados, tenemos que ser atrevidos. En este mundo o en esta generación donde cada vez más se violenta ahora sí a la palabra de Dios, de donde cada vez se violenta más contra el nombre de Dios, porque no hay día que los hombres no blasfemen contra el nombre de Dios, donde no le ataquen, donde no le achaquen males y digan, ay, es que es un Dios perverso, un Dios malvado, porque no sana, porque no hace esto, porque no provoca aquello. Tenemos que ser violentos. Tenemos que ser atrevidos a decir, no es así. Hace no muchos días, tratando con una persona en una de las redes sociales que aseguraba que nuestro Dios era un Dios perverso, que por qué permitía tantas enfermedades, cánceres. Si fuera un Dios bueno, ¿por qué permitiría niños enfermos? Tratando de hablar con él, yo le decía, el hombre desde hace siglos ha contaminado la tierra, los mares, el cielo, el aire,
ha derramado sangre. Hermano se ha levantado contra hermano en guerras para beneficio de algunos pocos que no tenían nada que ver con ellos, pero para el beneficio de algunos pocos. Y la tierra se ha llenado de sangre derramada. El hombre se ha vuelto perverso en su corazón a niveles inimaginables. Y ahora, tanta enfermedad, tanta peste, tantos problemas transmitidos aún genéticamente hacia nuevas generaciones, no es por otro hecho, sino porque son las consecuencias de los actos de la humanidad. Y Dios nos ama, pero también nos ha dado libre albedrío. Y ello trae consecuencias de nuestros actos. Más aún el hombre perverso no busca a Dios, no clama a Dios. Entonces, ¿cómo Dios se va a manifestar? Hay leyes escritas en lo sobrenatural. Hay leyes celestes en las cuales dictan que Dios no puede manifestarse en su nombre es invocado. No puede provocar algo cuando su nombre no es invocado. Primero. Segundo, si Dios librara a la humanidad de todas las consecuencias de sus actos, no sería un Dios justo. Sería un Dios, y lo voy a decir, sería un Dios, como dicen en mi tierra, alcahuete. Pero no lo es. Dios es un Dios justo. Y por cuanto es justo, tiene que permitir que a veces suframos las consecuencias de nuestros actos. Tiene que permitir que a veces suframos las consecuencias de nuestros actos. Aunque en muchas ocasiones, por ser un Dios de amor, tiene misericordia de los suyos. Tiene misericordia de los suyos. Amado mío, iglesia de Dios, Dios está llamando a su iglesia en medio de estos tiempos tan extraviados, tan confusos. En medio de estos tiempos del enemigo cada vez va ganando más terreno en el ámbito social y político, económico, tecnológico. Dios está llamando a su pueblo a levantarse como hombres y mujeres mansos y violentos. Yo te invito, amado mío, que el día de hoy decidas en tu corazón ser manso y violento para las cosas de Dios. Ser atrevido, ser arrojado. Atreverte a decirle a la persona que está a tu lado: Cristo te ama. Tengo un Dios que ha cambiado mi vida y sé que puede cambiar la tuya. Con mansedumbre y con violencia. Dios quiere usar tu vida para impactar la vida de muchos otros, amado mío. Mi nombre es José Tobar, soy tu siervo en el Señor. Esto fue la palabra del Rabí. Bendiciones. En la palabra del Rabí, queremos ser de bendición en tu vida y llegar a más personas, por lo que te invitamos a apoyar nuestro canal, suscríbete y sé parte de nuestra comunidad. Dale like a nuestros videos y sé parte de lo que Dios hará a través de este ministerio. Esto es la palabra del Rabí. Bendiciones.